tiempo, y ahí lo veíamos al presidente. Ayer no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo. No tuve la posibilidad de escucharla, pero más o menos vengo siguiendo los acontecimientos, sí. Bueno, él en estos últimos días, sobre todo después antes de lo que fue en realidad la marcha universitaria, daba como un logro de su gestión el tema del déficit, ¿no? Sí, ¿Qué te pareció eso y por qué llegamos a lo que él habla de un déficit cero, que es lo que gasta el Estado? sí, sí, sí. ¿Cómo llegamos a esa situación? Bueno, el déficit para el presidente, en la concepción del presidente, es el principal problema de la macroeconomía. Claro, Entonces, él como, te diría, como acción rectora de su política económica fue equilibrar las cuentas. Eh, Después podemos hablar de qué manera, ¿no es cierto? Pero ese fue un poco el principio rector de cómo ordenar la macro. Y eso se está cumpliendo. ¿De qué manera? Con una negación de la participación del Estado en la vida de la sociedad, claro. prácticamente, por decírtelo de una manera clara. Es decir, retirándose de la obra pública, retirándose de programas sociales, retirándose de medicamentos a sectores pasivos, en fin, una serie de intervención que el Estado tenía y que es necesario que las tenga y que este gobierno, digámoslo de una forma práctica, se retiró, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera vos podés conseguir el déficit cero, Claro. podés porque gastás menos. Claro, es como en Pero una casa, si yo dejo de pagar, no sé, algunas cuentas o dejo de gastar, no sé, teníamos en la casa previsto que hagamos, no sé, el quincho del patio, bueno, dejo eso, que es una obra que estaba planificada, dejo y empiezo a recortar, voy a, exacto, exacto, pero el tema es que cuánto de sostenible, ahí claro, empieza el principio de sostenibilidad de la medida. Y ya lo ves, tuvo ayer creo que su primera muestra contundente de realidad con el paro universitario. claro, Eh, eh, es decir, la sociedad, hay cuestiones que no está dispuesta a negociar, no está dispuesta a convalidar, y la educación pública es una de ellas. Y así me imagino que puede empezar a suceder con otras áreas, claro. por ejemplo la educación, por ejemplo la salud, por ejemplo la seguridad. Es decir, acá hay una sociedad que está diciendo, ojo, por este lado no es lo que queremos, no es lo que votamos, ¿no es cierto? Claro. Y ahí es donde veo que esto se empieza a complicar si no hay un cambio de dirección. Claro, vos que sos economista y también sos un hombre de la política, sabés de esto. Hay algunos consensos y creo que hay un consenso con el tema de las universidades públicas que ha llevado en esa manifestación a gente que lo ha votado a él, a gente que no lo ha votado, pero hay un consenso general de decir, bueno, con la educación pública no hay que meterse como no hay que meterse con la abuela. Otras cosas sí, se puede negociar, uno puede entender, pero que con eso no. Mira, estuve en Buenos Aires justamente el día de ayer, estoy medio desubicado Sí, con el tiempo, ayer o anteayer fue anteayer era la. anteayer. Y he visto lo que era la caravana de gente manifestando. Y ahí no había una acción política, ahí había un reclamo genuino, Claro, este, que son eventos, como yo digo, hitos en el transitar de la gestión que hay que prestar atención, porque eso después puede desencadenarse, quién sabe en qué otro problema de carácter social. Son disparadores, ¿no es claro. cierto? Es decir, este modelo logró lo que tenía que lograr, que en estos 4 meses paralizar la inflación, de manera de, es decir, ha dado resultado para ajustar la macroeconomía, no emitir, secó la plaza, tanto al mercado común, cotidiano, como al movimiento empresarial, con no emisión, no financiamiento de déficit. El déficit era financiar a un actor importante que es el Estado en la vida económica, ¿no es cierto? Entonces, este impacto se sintió, la caída de actividad económica en todos los rubros se manifiesta, pero no puede continuar. Yo creo que es la parte uno del plan. Ahora tiene que venir la parte 2. La parte 2, ¿cuál es? Es volver a motorizar la economía. Y ojo que no se caiga a un punto en que no pueda volver a materializarse. Es decir, creo que este es el momento exacto donde tiene que empezar a funcionar un plan de activación económica, ¿Y cómo porque activás la economía sin generar inflación? abrir paritarias, primero que Mm, nada, empezar a reactivar lo que es el salario, el poder adquisitivo, porque lo que se paralizó es el consumo, consumo. ¿no es cierto? Entonces, empezar a generar medidas de ese tipo, de alguna manera, ya sea con intervención del Estado o con apalancamiento del Estado, generar obra pública. La obra pública es el factor dinamizador de la economía por excelencia, y en eso esperar el resultado de la liquidación de cosecha gruesa, que en principio vendría bien, y esos dólares que ingresan, volcarlos rápidamente
vía acción, intervención estatal al desarrollo, al impulso nuevamente de la actividad económica. Porque si llegamos a caer en un punto de recesión muy bajo, va a costar mucho nuevamente despegar, ¿no es cierto?, encender los motores de vuelta de la actividad económica. Eso es un riesgo que se empieza a correr ahora, más allá de que la inflación ya por recesión no la veo subiendo. Claro. ¿Cómo impacta todas estas medidas del gobierno con las provincias que tienen su propia paritaria? Estábamos anunciando ahora el pago de sueldo de la semana que viene con aumentos, cláusula de gatillo y todo tiene un impacto en la caja de nuestra provincia, por ejemplo. ¿Cómo impacta los recursos que venían de la nación, la disminución de esos recursos, la baja en la coparticipación? ¿Cómo puede impactar en las economías de las provincias? Mira, ya está impactando. Una de las medidas que tomó el gobierno para este déficit cero que hablaba fue retirar las transferencias a las provincias, transferencias discrecionales, es Claro. decir, aquellas que están por fuera de la coparticipación. Esas transferencias discrecionales generalmente son para obras públicas, son para distintos programas sociales, para programas educativos. Todo esto no está ocurriendo, las provincias lo están sintiendo porque lo que no financia el Estado Nacional de alguna manera tiene que financiar el Estado Provincial, Claro. y el Estado Provincial en este contexto de recesión económica, donde la coparticipación viene más o menos creciendo a 180% interanual, 190% interanual, con una inflación que viene corriendo al 280% interanual. Entonces, el desfasaje que existe entre recaudación e inflación es muy grande, y esto lo están sintiendo las provincias, que mes a mes se viene complicando más el panorama para poder atender todo lo que implica las necesidades del gobierno provincial. Por supuesto, de obra pública, en este contexto ni hablar ni pensar. Para la provincia es extremadamente difícil poder encarar un proceso de obras públicas de envergadura, te diría Claro. programa de vivienda, te diría rutas, y, y el acueducto, por ejemplo, Claro. que es una obra extremadamente importante, pero sin ayuda nacional no la va a poder realizar la provincia. Ahí son, digamos, que los impactos que está Y de teniendo nuestro segundo este puente ni programa hablar, recesivo. No, que estuvo previsto el para este segundo año. puente ni hablar, creo yo, por lo menos hasta finalizar Claro. este gobierno nacional. No lo veo de Lo que ninguna manera hubiese, factible. lo que hubiese sido la inyección económica de esa obra de envergadura que debe durar mucho tiempo en ejecución, pero que iba a tener mucha obra, mucha mano de obra tanto para el Chaco como para Corrientes. Sí, sí, pero sobre todo por lo que el impacto en la logística Claro. del Mercosur, ¿no es cierto? Y la conectividad del norte con el centro y sur del país. O sea, esa obra tiene múltiples beneficios, pero bueno, hoy por hoy, te diría, en este contexto es impensada que se pueda llegar a hacer. Bien, vos hablabas de la obra pública y ese salirse del Estado Nacional que financiaba gran parte de las obras. Me imagino yo que va a haber un deterioro en la infraestructura del país en torno a eso, ¿no? En lo vial. Mira, justamente fui en vehículo a Sí, Buenos Aires y veía el deterioro de todo lo que es parte de la ruta nacional. ¿Quién la va a hacer? Es decir, esto en algún momento va a ser un tema a discutir, pero ya claro. por cuestiones de seguridad, ¿no es Sí, cierto?, de seguridad pública. Eh, a ver, creo que el presidente es como que va dando pasos y contrapasos. Yo creo que esto en algún momento se va a revertir, que va a revertir su posición, así como revirtió con las claro. universidades, dado el planteo serio después de la sociedad, creo que va, porque no es viable un Estado que no haga obras públicas. Hay obras públicas que interesan a los privados, pero otras que no, ¿no es cierto? Y esas que no tiene que intervenir el Estado. Claro. Por último, agradeciéndote como siempre esta visita a nosotros, ¿qué decirle a la gente al que tiene un sueldo en el Estado, al que es pyme, al que es de clase media, que se vio licuado sus ahorros? Hay mucha gente que tuvo que vender los dólares que tenía guardado en el colchón para poder pagarse las vacaciones o otras cosas o lo que tenía previsto. ¿Qué decirle a esa gente en torno a cómo vos ves la economía hacia el corto y mediano plazo? Él le diría que haga lo que hago yo, digamos. Lo que hago yo es extremar mi cautela con los gastos que Claro. realizo, ¿no es cierto? No sobreendeudarnos, por No, ejemplo. por ejemplo, no ir a gastos que hoy no son prioritarios, postergar aquellas cosas que la incertidumbre no me permite visibilizar con claridad si lo voy a poder cumplir, ¿no es cierto? Entonces, hoy ser muy prioritario en los gastos, aquellos que tienen un salario, un sueldo, una actividad que la cuiden, que sean responsables en sus labores, y esperar porque la economía argentina tiene una particularidad, la economía en el mundo tiene una particularidad, que tiene ciclos
de auge y depresión. Claro. Estamos en un ciclo de depresión. En algún momento esto va a cambiar por condiciones naturales del entramado económico y nuevamente vamos a estar en un sendero, por lo menos de más previsibilidad. Por el momento, mucha prudencia y ser muy preciso en lo que uno decide encarar, atender las prioridades cotidianas, que es lo básico, ¿no es cierto? Y cautela, que estimo que este es el año que nos toca una transición, pero en el 2025 pues las cosas pueden cambiar seguramente. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Bien, así nosotros nos damos una pausa, ya volvemos.